que van a ser las células de la granulosa y las células tecales. Como ya hablamos reciencito, las células de la granulosa son estimuladas por la FSH o hormona folículo estimulante, y las células tecales son estimuladas por la hormona luteinizante, ¿correcto? Las células de la granulosa, cuando son estimuladas por la FSH, secretan estrógenos, y las células tecales, cuando son estimuladas, secretan progesterona, ¿correcto? Perfecto. Ellas responden a un mecanismo de retroalimentación negativa, como vimos, cuando hay aumento de estrógenos o aumento de progesterona. El aumento tanto del estrógeno como de la progesterona van a enviar señales tanto al hipotálamo como a la hipófisis para que cese la secreción, ¿correcto? Si al hipotálamo, para que cese la secreción de la hormona liberadora de gonadotropina, la GN, puedo escribir bien acá, RH, ¿correcto? Entonces, si no hay GnRH, la hipófisis no va a secretar la FSH ni la LH, ¿correcto? O también, por retroalimentación negativa, directamente a la hipófisis, para que no se libere LH ni FSH, ¿correcto? Si no hay liberación de FSH ni LH, no hay estrógeno y no hay progesterona, en otras palabras, ¿correcto? Perfecto. Dijimos que hay solamente, para que no les confunda el cuadro, hay solamente una excepción a esta regla, que es que ocurra a mediados del ciclo menstrual femenino, ¿correcto? Durante la ovulación, como vamos a ir desarrollando más adelante, que es cuando el pico, cuando hay un aumento de hormonas luteinizantes en sangre, y este aumento se mantiene por lo menos por 2 a 3 días, y este aumento hace que cambie esta retroalimentación negativa a una retroalimentación positiva, y ahí se produce el pico de LH, y ahí se produce la ovulación, dicho de mediado justamente por este pico de LH, como vamos a ir viendo, ¿correcto? Entonces, solamente para que ya vayan entendiendo un poquito. El ciclo menstrual es un ciclo que consta de aproximadamente 28 días, o a eso le llamamos un ciclo normal, ¿correcto? Unos duran menos, algunos duran un poquito más. Al ciclo menstrual vamos a dividirle en 2 fases principales. Uno va a ser la proliferativa y otro va a ser la secretora, ¿correcto? Ok, vamos acá. La fase proliferativa también puede llamarse fase folicular o estrogénica, dependiendo de dónde le estemos mirando. La fase secretora también puede llamarse tecal o progestacional, dependiendo de dónde le estemos mirando, ¿correcto? Eso es lo que estábamos explicando. Si estoy mirando lo que ocurre, por ejemplo, en el ovario, si nos fijamos en el ciclo ovárico, acá abajo, ustedes se pueden fijar cómo de la los folículos, ustedes se pueden fijar acá en los folículos cómo están en crecimiento, está bien, desde el folículo primordial, que es el primero acá, hasta llegar al folículo de Graf, que es acá, está bien. Entonces está proliferando, por eso es que la fase uno de sus nombres a la primera mitad es fase proliferativa, por la proliferación, correcto, de los folículos primordiales hasta llegar a un folículo de Graf. Esto es claro si estamos mirando el ciclo ovárico, correcto, si eso es nuestro punto de partida, un folículo primordial, pasamos a un folículo de Graf. Ahora, si estoy mirando qué ocurre acá en el endometrio, correcto, acá en el endometrio, acá la imagen no es muy explicativa, pero si nos fijamos lo que pasa en el endometrio, le llamamos fase proliferativa también, porque el endometrio, por efecto de los estrógenos, crece,
aumenta de grosor, su pared aumenta de grosor, ¿correcto? Perfecto. Y si le vemos desde la parte hormonal, la hormona sexual que predomina es el estrógeno, por eso también su nombre es estrogénica. Ustedes se fijan en el estrógeno es el que tiene el pico, acá en la primera mitad, perdón, acá. Esto es estrógeno, por eso también se llama fase estrogénica, porque en la primera mitad del ciclo menstrual, la hormona que está en aumento es el estrógeno, por eso su nombre, proliferativa, folicular o estrogénica, ¿correcto? Perfecto. Ahora la segunda fase le podemos llamar fase secretora. ¿Por qué fase secretora a la segunda fase? Porque si estoy mirando ya otra vez, nuevamente, desde el endometrio acá abajo, estoy mirando desde el endometrio, una vez que el endometrio ya creció, ya maduró, ya aumentó de tamaño, aumentó de grosor, mediante qué hormona, mediante el estrógeno, correcto, que le correspondía a la primera fase. Ya en esta parte, en la fase secretora, ¿cómo se dice? Una vez que ya haya aumentado de tamaño, ya haya aumentado de grosor, las glándulas lo que empiezan a secretar, correcto, que empiezan a secretar ¿cómo se dice? Sus sustancias, correcto. Aumentan el nivel de mucosidad, aumenta el nivel de moco, esto para preparar al útero para una posible fecundación, un posible embarazo. Y por eso es que se llama también fase secretora, porque las glándulas están estimuladas en esta segunda etapa, correcto. De ahí viene su nombre de secretora a la segunda fase, correcto. Y si estamos mirando, sin embargo, la parte hormonal, como pueden fijarse acá, la hormona que predomina en la segunda fase es la progesterona, correcto. De ahí su nombre entonces también de progestacional a la segunda fase, correcto. Perfecto. Y si estamos mirando lo que pasa en el ovario, le vamos a llamar de fase lútea, correcto. Porque una vez que se ocurre la ovulación, que ocurre en el día 14, como vamos a ir viendo más adelante, ahora les estoy explicando nada más del por qué cada uno de su nombre, se genera el cuerpo lúteo. Y se genera el cuerpo lúteo, pero a partir o posterior del día 14, y ella entra en la segunda fase. Por eso también se suele llamar fase lútea, a la segunda fase, ¿correcto? Y estas son las explicaciones del por qué los diferentes nombres que adquieren, ¿está bien? Perfecto. Dependiendo nada más, como ya le dije, de dónde estemos mirando. Por eso es que la primera fase se puede llamar proliferativa, se puede llamar folicular o se puede llamar estrogénica. Y la segunda fase se puede llamar secretora, se puede llamar tecal, gestacional o lútea. Perfecto. Acá nuestro ciclo. Nuestro ciclo entonces normalmente dura 28 días. En promedio, sacando un promedio, entre 21 a 35 días, que es lo que consideramos aún normal. Y se divide en dos fases principales. Como vimos reciencito, esta en la mitad, ¿está bien? En el medio, en el día 14, es donde ocurre la ovulación. Del día 0 al 5 tenemos la menstruación. Luego viene la fase folicular o la primera fase, que recién estuvimos viendo. Luego llegamos a la ovulación y luego viene la fase secretora o progestacional, correcto, porque predomina la progesterona, la segunda fase como habíamos visto. Para llegar al día 28, y si no hay fecundación, comenzar todo de nuevo. Toda la maduración que se produjo a nivel del útero hasta el día 28 va a decaer, ¿correcto? Y va a haber ese sangrado por decaimiento, ¿correcto? O por el crecimiento que hubo en las paredes, como vamos a ir viendo, ¿correcto?
Muy bien. Comienza todo de nuevo el ciclo menstrual. Entonces, nuestro ciclo menstrual normal vamos a considerar 28 días. Dividimos por la mitad. ¿Está bien? La primera fase y la segunda fase. La mitad, día 14, la ovulación. De 0 a 5, nuestra menstruación. Correcto. Después de la menstruación viene la primera fase, o fase folicular. Correcto. Después de la ovulación viene la segunda fase, o fase secretora, o fase progestacional. Correcto. Tienen que saber por qué hormonas son estimuladas, tanto en la primera fase como la segunda fase. Correcto. Muy bien. Los estrógenos que son producidos por los ovarios, como habíamos hablado reciéncito, van a actuar sobre sus órganos diana. Y dependiendo del órgano diana del que estemos hablando, va a realizar una función específica. Correcto. Cuando estemos hablando del endometrio uterino, su función es aumentar de tamaño, proliferar, hacer que prolifere. Cuando hablemos de las glándulas mamarias, lo mismo, aumentar de tamaño. Cuando hablamos de las trompas uterinas, su función va a ser aumentar el movimiento ciliar de las trompas. ¿Para qué aumentar el movimiento ciliar? Para facilitarle al espermatozoide que llegue junto para ayudarle al espermatozoide para que ocurra la fecundación, como vamos a ver más adelante. ¿Correcto? Todo esto que este movimiento ciliar que estábamos viendo es prácticamente o es específicamente para ayudarle al espermatozoide, ¿correcto? Para que pueda fecundar, para que pueda llegar junto al óvulo, ¿correcto? Perfecto. Acá llegamos nuevamente. Dijimos que la liberación de estrógenos y progesterona obedecen a una retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la progesterona o el estrógeno está muy aumentado, ellos van a enviar señales tanto al hipotálamo como la hipófisis para que se deje de secretar tanto la hormona liberadora de gonadotropina por parte del hipotálamo como la hormona LH y FSH por parte de la hipófisis anterior. ¿Correcto? Perfecto, pero hay una excepción que sale en la regla, ¿correcto? Que ocurre a mediados del ciclo, del ciclo, ¿correcto? A mediados del ciclo normalmente hay un aumento de la hormona luteinizante, aumento de la LH. Este aumento de LH, más o menos cuando se sostiene por 2 a 3 días, hace cambiar la retroalimentación negativa que estaba teniendo por una retroalimentación negativa. ¿Y qué quiere decir? Al cambiar la retroalimentación, ahora ya tanto la progesterona como los estrógenos que están siendo secretados van a actuar sobre el hipotálamo y sobre la hipófisis anterior, pero en este caso no van a suprimir su función, sino que va a aumentar sus funciones, ¿correcto? ¿Esto para qué? Para que a mediados del siglo haya un pico, haya un aumento brusco de la hormona luteinizante, haya un aumento abrupto de la LH, ¿correcto? Esa va a ser la función. ¿Para qué? Porque la hormona luteinizante es esencial para que llegue la ovulación. Perfecto. Entonces, para eso ocurre el pico de LH para eso hay el cambio de la retroalimentación negativa a la retroalimentación positiva. Perfecto. Acá está el pico de nuestra hormona luteinizante, que se da nada más por un cambio fisiológico de la retroalimentación, en este caso, de retroalimentación negativa pasa a una retroalimentación positiva. Y 24 horas después del pico de LH ocurre, pues ya se fijan acá, está nuestra regla, ocurre la ovulación. Correcto, entonces la hormona luteinizante, el pico, el aumento abrupto de esta hormona luteinizante es esencial para que se genere la ovulación. Correcto, una vez que se genera la ovulación queda el cuerpo lúteo.
el cuerpo lúteo y las células fecales que están dentro de ellas, o sea, que se encuentran dentro de ellas, a partir de ahí son los que van a mantener la producción de las hormonas sexuales, principalmente la progesterona. A partir de acá, la secreción de progesterona está dada por el cuerpo lúteo. Perfecto. Estamos acá en la segunda mitad de nuestro ciclo, ¿correcto? Estamos en la fase progestacional o fase secretora, como quieran llamarle, o fase lútea, ¿correcto? ¿Por qué lútea? Porque es donde se forma el cuerpo lúteo. Ya se entiende por qué el nombre, ¿correcto? O fase progestacional, ¿por qué? Porque la progesterona es la que tiene el aumento, es más significativo en la segunda fase, por eso es su nombre también de fase progestacional, o fase lútea, porque aparece el cuerpo lúteo, o fase secretora, ¿por qué? Porque el útero ya está todo formado y empiezan ya a ser estimuladas las glándulas para que empiecen la secreción viscosa, secreción de moco, preparando ya una posible fecundación, ¿correcto? De ahí los nombres, para que no se confundan. La progesterona en el endometrio, una vez que está todo proliferado, como dijimos, aumenta la secreción de moco. Y otra cosa que aumenta también es la tortuosidad de las arterias, ¿correcto? Deja las arterias más tortuosas, mayor tamaño. ¿Para qué? Para que si haya fecundación, ese huevo fecundado tenga la alimentación correcta. ¿Entiendes? Para eso la tortuosidad de las arterias. Muy bien, ya se está preparando para una posible fecundación. De ahí su otro nombre, ¿correcto? Muy bien. Con respecto a la progesterona, seguimos hablando de la progesterona, ¿correcto? En las trompas uterinas lo que hace es disminuir el movimiento ciliar. ¿Para qué? Para que no pase más espermatozoides. Al comienzo, la progesterona, su función en las trompas uterinas es aumentar el movimiento ciliar para facilitarle al espermatozoide para que llegue y fecunde el óvulo. Pero una vez que ya ocurrió esto, ¿correcto? La progesterona lo que va a hacer es disminuir el movimiento ciliar, ¿correcto? Porque ya no tiene sentido ayudarle a otros espermatozoides a llegar al mismo sitio, ¿correcto? Pero sobre las glándulas mamarias la progesterona va a continuar produciendo crecimiento de estas glándulas, ¿correcto? Y en general, para resumir lo que estamos hablando, tanto de la progesterona, de los estrógenos, lo que tienen que recordarse ustedes es que los estrógenos en general producen crecimiento y la progesterona no produce crecimiento como tal, ¿correcto? Lo que produce la progesterona más bien es un aumento a nivel glandular y a nivel de los vasos sanguíneos, un aumento de secreción y un aumento de vascularización. Esa es la función de la progesterona. Y los estrógenos, sin embargo, es más bien crecimiento, como vimos reciencito. ¿Correcto? Cuando no hay, o sea, cuando no se produce la fecundación, lo que ocurre es que el cuerpo lúteo ya no puede mantenerse, ya no hay producción hormonal. Entonces, todo ese endometrio que proliferó, que está acá, se dan cuenta cómo de esto empezó a proliferar, ¿correcto? Todo este endometrio que empezó a proliferar, empezó a aumentar de tamaño, como que ya no hay más hormonas que sostienen este crecimiento, porque no hay fecundación, ¿correcto? Se desvanece, cae. Eso es la menstruación, eso es el sangrado por el decaimiento de ese crecimiento que estaba en proceso, ¿correcto? Muy bien. Entonces la pérdida de sangre se da por todo el endometrio que estaba creciendo, ¿correcto? Y que se desvanece porque no hay más sustentación para él una vez que
no ocurre la fecundación. Y el ciclo así vuelve a empezar. La menstruación, la primera fase, ovulación, segunda fase. No hay fecundación, comienza nuevamente el ciclo sexual femenino. ¿Correcto? Con respecto a las alteraciones más frecuentes que ocurren a nivel del ciclo menstrual femenino, una de las alteraciones son con respecto al cambio nutricional del paciente. Otro es con respecto al estrés que está sufriendo el paciente y otro es a través de las glándulas tiroides, el hipotiroidismo, correcto, que afecta también al sistema gonadal femenino, como vamos a ir viendo. Correcto. Con respecto al estado nutricional, ¿cómo es que afecta el estado nutricional en el ciclo menstrual femenino? La secreción de la hormona liberadora de gonadotropina tiene que ser de forma pulsátil. Esto es indispensable para que se generen los ciclos menstruales, ¿correcto? Si no es de forma pulsátil, si es de forma continua la secreción de hormona liberadora de gonadotropina, esto no favorece a la formación del ciclo normal que ocurre cada 28 días, ¿correcto? Primero tengan eso en mente. La secreción entonces de hormona liberadora de gonadotropina tiene que ser de forma pulsátil, ¿correcto? Entonces en la niñez lo que tienen las mujeres es una secreción continua de hormona liberadora de gonadotropina, ¿correcto? Entonces, como que es continua, no genera los ciclos menstruales. No hay la proliferación y después el decaimiento si es que no hay la fecundación. ¿Entiendes? Una vez que entran en la etapa prepuberal o la etapa puberal, ¿verdad? Ahí la secreción de hormona liberadora de gonadotropina pasa de ser continua a ser una secreción pulsátil. Y al ser la secreción pulsátil, ahí empiezan los ciclos menstruales femeninos. ¿Entiendes? Perfecto. Pero no se sabe específicamente aún por qué, pero hay una hormona que favorece a la secreción pulsátil de la hormona liberadora de gonadotropina. Esta hormona es la leptina. ¿Correcto? Entonces, cuando entramos en la etapa prepuberal hay un aumento de la secreción de la leptina. Y la leptina es lo que promueve el cambio de secreción continua que existe en la niñez a secreción pulsátil, para que la mujer entre al ciclo menstrual en sí, ¿correcto? El que ustedes ya conocen que dura 28 días. Menstruación, fase proliferativa, secretora o primera fase, segunda fase, que vimos reciéncito, ¿correcto? La primera fase es la fase donde hay mayor liberación de estrógenos, después de progesterona, todo eso, ¿correcto? Entonces, dijimos que las alteraciones más frecuentes son, uno, el cambio nutricional. ¿Y cómo el cambio nutricional influye en el ciclo menstrual femenino? Ya que les expliqué que la secreción tiene que ser pulsátil para que haya un ciclo menstrual normal, digamos, que cada 28 días sea regular el ciclo, tiene que ser pulsátil la liberación de la hormona liberadora de gonadotropina por parte del hipotálamo, ¿correcto? ¿Y quién es el encargado de convertir la secreción continua de GnRH a secreción pulsátil? La leptina, ¿correcto? Pero ¿quién secreta la leptina, esta hormona? La leptina es secretada por las células adiposas, por los adipocitos, ¿correcto? Entonces, un estado nutricional óptimo se considera cuando el 25% del peso femenino es grasa, ¿correcto? A eso consideramos un estado nutricional óptimo, ¿correcto? Cuando esto se cumple, va a haber una adecuada cantidad de leptina
correcto, que va a convertir la secreción continua de GnRH a secreción pulsátil, normalizando el ciclo menstrual femenino, correcto. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres, por ejemplo, que sufren de anorexia? Correcto. Las personas que sufren de anorexia o las personas muy delgadas o que se alimentan o que son de composición física muy delgada, si ustedes les preguntan o si tienen un déficit en su estado nutricional, ellos van a estar constantemente con un ciclo menstrual alterado, o sea, van a estar con amenorreas frecuentes. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces le va a bajar un mes, después no le baja 2 meses y después le baja otra vez. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque no hay adecuada cantidad de leptina para que se promueva. Por eso es que cuando ustedes estén en su consultorio una paciente que ingresa, una paciente delgada, anoréxica, correcto, que está consultando con ustedes, normalmente no va a venir a consultar por su anorexia, sino que va a venir a consultar porque no le está más bajando. Eso va a ser su preocupación, su amenorrea, ¿correcto? Pero en este caso la amenorrea solamente es una consecuencia ya de su estado nutricional, ¿entiendes? Perfecto. ¿Por qué? Porque no hay suficiente liberación de leptina y entonces la secreción de hormona liberadora de gonadotropina, en vez de ser pulsátil para conducir un ciclo menstrual regular, es continua. Y es como que la mujer vuelva a la niñez. Por eso es que las que sufren esta anorexia, correcto, su fisionomía es más bien sufre un retroceso. Es como si fuese que le estén mirando a una niña otra vez, correcto, porque las propias glándulas mamarias, como que no hay liberación de hormonas, se retrae, vuelven, se achican nuevamente, ¿entiendes? Perfecto. Entonces, uno de las alteraciones frecuentes, el estado nutricional, para que tengan en cuenta. Por otro lado, otra situación frecuente también que altera mucho el ciclo menstrual femenino es el estrés. El estrés por el cual están atravesando. O sea, cualquier tipo de estrés. Correcto. El estrés lo que produce es aumentar la liberación de una hormona llamada prolactina. Cuando hay estrés, aumenta la liberación de la prolactina. Y la prolactina, su función es inhibir la secreción de la hormona liberadora de gonadotropina y de las gonadotropinas. ¿Correcto? Y si no hay liberación de ninguna de estas hormonas por parte de la hipófisis o del hipotálamo, también no hay liberación de estrógenos y progesterona. Entonces el ciclo menstrual femenino va a estar alterado. Va a ser más corto o más largo. ¿Se entiende? Cuando está con mucho estrés, te va a prolongar, va a sufrir amenorrea. Cuando pasa ese estrés, va a volver a bajarle nuevamente a la mujer normalmente, ¿correcto? Por eso es que, por ejemplo, cuando ustedes están ante un estrés, supóngale un estrés por algún examen o algo de la facultad, eso produce en las mujeres un aumento de los niveles de prolactina. Esta prolactina va a inhibir la liberación de la hormona liberadora de gonadotropina y de las gonadotropinas mismas. Entonces esto va a atajar, va a producir una amenorrea, va a atajar el ciclo menstrual de ustedes, ¿correcto? Por eso es que normalmente a veces las mujeres piensan incluso que podrían estar embarazadas, pero nada más es el estrés. Y justamente el pensar que están embarazadas para muchas mujeres aún en su etapa de estudiantes es una preocupación a más. Y eso le preocupa aún más y le causa aún más estrés. Y se prolonga aún más la amenorrea y el sufrimiento, ¿se entiende? Y una vez que se tranquilizan, hacen su test de embarazo, hacen el test de embarazo a través de la sangre, correcto, y confirman que no están embarazadas, eso les causa una tranquilidad y ahí vuelven nuevamente a su ciclo menstrual normal,
o sea, le baja nuevamente. ¿Entiendes? Perfecto. Entonces, comprobado el estrés también que influye sobre el ciclo menstrual femenino, igual que el estado nutricional que vimos reciéncito. ¿Correcto? El hipotiroidismo también causa una alteración en el ciclo menstrual femenino. Hipotiroidismo es cuando hay poca liberación de las hormonas tiroideas, T3, T4, ¿correcto? Las hormonas tiroideas, T3 y T4, sufren un mecanismo, o sea, trabajan con un mecanismo de retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tenemos mucho T3 y mucho T4, estas propias hormonas tiroideas inhiben al hipotálamo y a la hipófisis. ¿Para qué? Para que ya no produzcan TRH, ¿correcto? Para que no haya más liberación de las hormonas tiroideas, ¿correcto? Pero como que las personas sufren un hipotiroidismo, ¿correcto? El problema es un hipotiroidismo, es una falla en la liberación de T3 y T4, ¿correcto? Entonces hay poco T3 y T4, pocas hormonas tiroideas, y como que hay pocas hormonas tiroideas, estas hormonas no pueden actuar sobre la hipófisis y sobre el hipotálamo de forma negativa para inhibirles, porque ya tenés luego poco. Entonces el hipotálamo y la hipófisis están secretando continuamente las hormonas liberadoras de hormonas tiroideas, ¿correcto? Entonces hay un aumento de la TRH en sangre, y este aumento de TRH en sangre, ¿correcto?, va a estimularle a la liberación de la prolactina, ¿correcto? Y la prolactina ya dijimos que es un inhibidor de la hormona liberadora de gonadotropina y de las gonadotropinas, TSH y LH, ¿correcto? Entonces también va a haber una alteración del ciclo menstrual en el caso del hipotiroidismo, ¿correcto? Por eso es que cuando consultan con el ginecólogo, normalmente también se le pide el perfil tiroideo. Y si ustedes no sabían para qué se le pedía el perfil tiroideo o para qué el ginecólogo le pedía el perfil tiroideo, ahora ya saben por qué se le pedía, ¿correcto? Muy bien. Y esto es lo que ya habíamos hablado en la clase de la tercera clase del eje hipotálamo hipofisiario, ¿correcto? Acá nuestro hipotálamo va a secretar hormonas que van a viajar hasta la adenohipófisis para estimular a la adenohipófisis, y la adenohipófisis y liberar también sus hormonas que van a actuar sobre diferentes órganos diana, ¿correcto? El día de hoy nos centramos a las gónadas femeninas y masculinas, o sea, los testículos y los ovarios. Testículos para secretar testosterona, ¿correcto?, estimulado por la FSH, específicamente, ¿correcto?, específicamente las células de Leydig ubicadas en el intersticio, ¿se acuerdan? Y los ovarios, ¿correcto? Los ovarios para la liberación de estrógenos y progesterona, como vimos reciéncito. Perfecto. Muy bien. Un poco. La lactancia, normalmente escuchan el propio ginecólogo normalmente le dicen que cuando están embarazadas, o sea, cuando tienen sus hijos chicos, cuando le están amamantando, no pueden volver a embarazarse. Y eso en realidad es verdad, ¿correcto? Pero solamente que no es 100% seguro, ¿correcto? ¿Por qué? Porque durante la lactancia se libera en realidad prolactina. Y ya sabemos que la prolactina es un inhibidor de la hormona liberadora de gonadotropina, como vimos reciéncito, la GnRH, y también de la hormona luteinizante y folículo estimulante. ¿Correcto? Entonces, si no hay liberación de estas hormonas, no va a haber ovulación, y si no hay ovulación, no puede haber embarazo. ¿Correcto? Entonces, sí podría ser, la lactancia podría considerarse como un medio anticonceptivo, pero no es 100% seguro, ¿correcto? ¿Por qué? Porque acá entra a jugar un papel importante, que es la cantidad
de amamantamiento que se produce, ¿correcto? Si la cantidad de prolactina es suficiente para poder inhibir a la hormona liberadora de gonadotropina y a las gonadotropinas, para que no haya la ovulación, ¿correcto? Porque si no hay ovulación, sabemos que no hay embarazo, ¿entiendes? Perfecto. Otra cosa también que solemos escuchar es que cuando el bebé más succiona, la mamá tiene más leche. Esto también es verdad. ¿Por qué? Porque la oxitocina actúa como un mecanismo de retroalimentación negativa. Retroalimentación positiva. ¿Qué quiere decir? Que cuando el bebé empieza a succionar, se libera oxitocina. Y el aumento de oxitocina aún libera más cantidad de oxitocina, porque es retroalimentación positiva. ¿Correcto? Entonces, la oxitocina misma tiene efecto sobre el hipotálamo. ¿Correcto? ¿Se acuerdan que la oxitocina es una hormona liberada por el hipotálamo, pero secretada por la neurohipófisis o hipófisis posterior? ¿Se acuerdan? Perfecto. Entonces, obedece a un mecanismo de retroalimentación positiva. La succión del bebé libera oxitocina. Esta oxitocina, a su vez, actúa sobre el hipotálamo. ¿Correcto? ¿Para qué? Para que el hipotálamo libere más oxitocina. Se libera más oxitocina actúa sobre el hipotálamo para que se libere más oxitocina. ¿Correcto? Entonces, eso es verdad. Cuando empieza a succionar el bebé, aumenta la producción de leche. ¿Correcto? Porque obedece a un mecanismo de retroalimentación positiva. Perfecto. Entonces, resumiendo un poquito también, la prolactina, su función es generar leche. Y la oxitocina, su función principal es estimularles a las glándulas mamarias para que éstas puedan expulsar la leche. Perfecto. Muy bien. Bastante cortita. Si no hay ninguna pregunta en mi teléfono. Creo que no hay ninguna duda. Perfecto. Entonces, esta parte quiero que entiendan bien. Está bien. La primera fase y la segunda fase. La primera fase es la proliferativa y la segunda fase es la fase secretora. Professor? Sim. Professor, eu queria só tirar uma dúvida. Em relação à questão de TPM, esses hormônios, a progesterona e o hormônio da fase folicular, interfere em algum outro hormônio que pode alterar o humor? Porque tem muitas mulheres que sofrem de variações de humor durante o ciclo menstrual. Qual seria a ligação a esses hormônios? Claro que sí, claro que sí. Hay mayor liberación. Se fijan principalmente en la fase secretora, hay mayor liberación. Hay pico de progesterona, hay pico de estrógenos, y esto causa una sensibilización mayor a la mujer. Entonces ellos normalmente están mucho más sensibles. Y eso es lo que cambia, incluso puede cambiar de forma abrupta el estado de ánimo de la mujer. A veces está demasiado bien y después de repente nada más por los aumentos de las hormonas liberadas, por el aumento hormonal, cambia ese estado de ánimo. ¿Por qué? Porque algo no le gustó o por cosas sencillas, ¿está bien? Es nada más por la fluctuación que tienen de las hormonas. Sí, ok, obrigada. Perfecto. Entonces esta imagen es bastante ilustrativa. ¿Está bien? La primera fase es la fase folicular, por el crecimiento folicular mismo que hay del folículo primordial. Ustedes van a ver que van a pasar a la formación del folículo de Graf. ¿Correcto? Que ocurre en la primera fase folicular. Pueden ver también que a nivel del endometrio, el endometrio va aumentando de tamaño, va aumentando de grosor, va proliferando. Por eso también fase proliferativa.
¿correcto? ¿Por qué? Porque el endometrio va creciendo, de fase proliferativa, por eso. O si nos fijamos en el ciclo ovárico, fase folicular. ¿Por qué? Porque el folículo primordial va evolucionando hasta llegar a formar el folículo de Graf. Todo esto en la primera fase. O también su otro nombre, fase estrogénica. ¿Por qué? Porque el estrógeno es el que tiene mayor aumento en la primera fase. Ustedes fijan, acá está el estrógeno. Esto es el estrógeno. Entonces el estrógeno es el que tiene mayor aumento en la primera fase del ciclo femenino, ¿correcto? Entonces por eso también se llama fase estrogénica. Entonces si yo le estoy hablando de la fase estrogénica, le estoy hablando de la primera fase. Si yo le estoy hablando de la fase folicular, lo mismo, la primera fase. Proliferativa, lo mismo, la primera fase. El nombre es solamente por de dónde le estemos mirando nada más a nuestro ciclo, ¿correcto? Por ejemplo, si estamos mirando a nivel del útero, le van a ver que va a ir proliferando, va a ir aumentando de grosor, de tamaño. Y a eso le llamamos una proliferación propia del útero. Entonces, por eso el nombre de fase proliferativa, ¿correcto? O folicular, ¿por qué? Porque un folículo primordial pasa a ser un folículo de Graf, ¿entiendes? Y la segunda fase es llamada fase secretora. ¿Por qué? Porque una vez que esté todo formado ya, el útero en sí, ya el endometrio en sí ya aumentó de tamaño, ya está todo desarrollado, lo que empieza en esta fase, mediado justamente por esta hormona que es la progesterona, es aumentar la secreción glandular, ¿correcto? Entonces, la secreción glandular está estimulada por la progesterona en la segunda fase, ¿correcto? Y de ahí su nombre también de secretora, porque se empieza a secretar más sustancia. Y de ahí también su nombre de progestacional. ¿Por qué? Porque la progesterona es la hormona que tiene mayor aumento o mayor pico en la segunda fase del ciclo. También es llamado de fase glútea. ¿Por qué? Porque después de la ovulación aparece el cuerpo glúteo. ¿Y dónde aparece el cuerpo glúteo? En la segunda fase del ciclo menstrual. Por eso también se llama fase glútea, ¿correcto? Perfecto. Entonces yo le pregunto a usted en el examen, la fase glútea se caracteriza por un aumento de la progesterona. Sí, está bien, es un aumento de la progesterona, como pueden ver, ¿correcto? Nada más tiene que saber qué hormona sostiene a cada fase. La primera fase es más bien sostenida por los niveles aumentados de estrógenos y la segunda fase ya por la progesterona, como pueden ver. Nuestro ciclo menstrual. Los estrógenos, sobre la función de los estrógenos sobre los diferentes órganos diana. La retroalimentación positiva que ocurre a mitad del ciclo. Esto solamente ocurre a mitad del ciclo menstrual femenino. El negativo pasa a positivo la retroalimentación. Entonces hay mayor cantidad de LH liberado en sangre y ahí ocurre el pico de LH. Sin este pico de LH no se puede producir la ovulación, ¿correcto? Es indispensable para la ovulación. De ahí la importancia de la retroalimentación positiva que ocurre a mitad del ciclo menstrual femenino. Perfecto. Acá está. Esto es nuestro pico. Como pueden fijarse, fíjense la LH cómo aumenta. El pico de LH acá y ahí ocurre la ovulación. Después de la ovulación, la formación del cuerpo lúteo. ¿Correcto? Una vez que el cuerpo lúteo se forma, el propio cuerpo lúteo ya empieza a secretar sus hormonas, ¿correcto? La progesterona. La función de la progesterona, aumentar la secreción mucosa, ¿correcto? Progesterona tiene su pico en la segunda fase. La segunda fase también se llama secretora. ¿Por qué secretora? Porque hay una mayor secreción, ¿correcto? La secreción de moco está aumentado y también aumenta la formación de vasos sanguíneos, la tortuosidad de estos vasos sanguíneos, ¿correcto? Para prepararse ya para una posible fecundación, ¿correcto? Para que el huevo fecundado tenga la alimentación necesaria si es que llega a ocurrir eso.
Perfecto. También la progesterona, ya en la segunda fase del ciclo menstrual, tiene un efecto en las glándulas mamarias, el mismo, aumenta el crecimiento mamario, ¿correcto? Pero a nivel ciliar es diferente, a nivel de las trompas uterinas, disminuye ya el movimiento ciliar, ¿correcto? Porque ya no vamos a querer que más de en esa fase, en esa última fase, ya no se quiere más que el espermatozoide llegue ahí, porque se supone que ya llegó a esa fase el espermatozoide, ¿correcto? Y también esto, las alteraciones más frecuentes, tienen que saber cómo altera el estado nutricional, cómo altera las situaciones de estrés y las situaciones del hipotiroidismo sobre el sistema gonadal femenino, ¿correcto? Son los más frecuentes. También hay otras alteraciones más raras, ¿correcto? Pero no vamos a tocar ahora nosotros eso. Estos sí que son los más frecuentes y que tienen que saber. Perfectamente. Está chovendo muito. Aqui também choveu muchísimo. Ontem, agora ya paró ya. Entonces, hasta acá es nuestra clase de fisiología endocrina. Espero que se haya entendido. Bastante útil. También lean un poquito su libro. Ser bastante útil para ustedes. La endocrinología es bastante útil. La próxima semana ya vamos a estar entrando en la parte de fisiología del sistema nervioso. Una clase un poquito más compleja. Entonces vayan adelantando su contenido. O sea, no dejen atrasarse demasiado. Ya tienen fisiología del sistema gastrointestinal, que es larguísimo, y fisiología endocrina, que no es tan largo, pero es un poco más de memoria, porque tiene muchas hormonas que son nuevas para ustedes y muchas abreviaciones que requieren un poco más de tiempo, ¿correcto? No es solamente entendimiento, que también requiere de entendimiento y un poco de memoria, ¿correcto? Doutor? Sí, Ricardo? Eu fui abrir o teste hoje mais cedo de fisiologia e lá fala que não tem questões lançadas. Eu não vi se saiu algum comunicado a respeito disso. Voy a averiguar porque ya fueron cargadas las preguntas del proceso. Le voy a estar pasando ahora a Adrieni y a Marden, ¿está bien? Y él le va a estar pasando a ustedes las preguntas para que puedan ir resolviendo y después nada más pasar ya sus respuestas a la plataforma. Que eu fui fazer son preguntas son preguntas que no son complicadas, ¿está bien? Son preguntas bien directas. Cualquier duda pueden consultar conmigo sin problema, ¿está bien? Es bastante enfocado hacia el examen parcial, entonces presten atención, ¿está bien? Si no sale igualito, siempre sale más o menos por ahí cerca, ¿no? ¿Correcto? Entonces, es importante que cada uno de ustedes resuelva, ¿está bien? Justamente para que no tengan esa dificultad en el momento del examen parcial y en el momento del examen final, ¿correcto? Solamente para eso es bueno que ustedes mismos hagan. ¿Alguna otra pregunta?